Bueno, pues verdaderamente es un privilegio para mí que nuestro hermano Víctor Archila esté con nosotros. En realidad, él tiene una agenda muy pesada. Acaba de estar en McAllen, va para Reynosa, luego para Houston y bueno, agradecemos mucho que haya hecho tiempo para venir a acompañarnos y no solo eso, que su compañera esté con usted y también los hermanos de la iglesia. Pues ¿cómo recibimos a nuestro hermano Víctor Archila? Amén. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Qué gusto me da estar con ustedes. Había escuchado mucho de ustedes, pero solo de oídas. Ahora los veo y me da mucho gozo. Algunas caras las reconozco, gracias hermano, las reconozco y poco a poco me voy aprendiendo los nombres. Me cuesta un poco aprender nombres, hermano. Algunos nombres me han llevado varios años en aprenderlos. Pero vamos a ir aprendiendo los nombres de los hermanos y las hermanas. Y la verdad es que estamos aquí, aparte de tener esa comunión con la iglesia, que es parte de ser una iglesia del Señor Jesucristo. Pero sobre todo la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y nosotros debemos de levantar la verdad en alto y que la verdad de Dios sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. Así que agradezco de nuevo a mi hermano Juan. Ha sido creo que ya más de un año que nos conocemos y ha sido una bendición su vida. Y también la hermana Liz, su esposa, que estamos agradecidos por conocerlos y estar en ese crecimiento de amistad. Y le agradezco al Señor eso profundamente. Vamos a entrar de lleno a la palabra, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle su auxilio al Señor para que nosotros podamos de esa manera entrar. Señor, te damos gracias por tu soberanía, Señor, porque tu soberanía, Señor, en ella tú gobiernas todas las cosas, tú tienes el control de todo, Señor. Las cosas que están pasando que no entendemos, tú tienes el control. Las cosas que están pasando que entendemos, tú tienes el control. Las cosas que ni siquiera sabemos que van a venir, tú tienes el control, Señor. Pero descansamos en tu soberanía, en tu palabra, en que tú eres un Dios perfecto y todas las cosas que haces son perfectas, Señor. Así que en esa soberanía, Señor, es que hoy también estamos en este lugar y queremos, Señor, exaltarte juntos a través de tu palabra, porque nosotros somos necesitados, Señor, y porque nosotros solo somos mensajeros de un mensaje glorioso del cual ni siquiera somos dignos de proclamar. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder salir de ese lugar y poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder proclamar tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Que podamos ser luz en medio de esa generación. Que podamos ser, como tú lo enseñaste, la sal, Señor, de esta tierra, de esta generación. En tus manos esta congregación, en tus manos nuestras vidas, Señor. Y te pedimos y te suplicamos, Señor, todo esto, Señor, para la gloria tuya y de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Algunas veces nosotros pasamos por alto detalles vitales, hermano, y nos sorprendemos de las cosas que están sucediendo. Estos últimos 3 años han sido años donde nos damos cuenta que Dios ha arrodillado al mundo. Los países más poderosos no han podido hacer absolutamente ante nada. Uno de los países más poderosos, aunque eso de más poderoso no me gusta, pero uno de los países que sobresale es Estados Unidos. Y solo escuche estas cosas que le voy a presentar que tienen que ver con el tema que vamos a hablar. Hay un problema serio, un problema muy serio en los hogares. Algunas veces estamos muy preocupados de lo que está pasando en las escuelas, que también es grave. Pero no se nos olvida que en el hogar hay aspectos como estos, que muy pocos padres se dan cuenta. Se lo leo para no exagerar ninguna nota. Cada semana, escuche esto, cada semana los medios de comunicación transmiten 770 asesinatos, los cuales los niños están ahí. Aparte de eso, en los medios de comunicación se ven 47 torturas, 28 secuestros, sin mencionar que las películas transmiten una justicia de un vengador.
El personaje más famoso de los superhéroes es Batman y su justicia es vengadora. Eso es antibíblico. No se preocupe, no vengo a predicar contra Batman. Yo solo le estoy contando no me ha empezado usted a decir que trajeron. Solo le estoy mostrando el punto de los medios de comunicación, la ideología que transmiten. Ahora, si nosotros mencionamos esto en contra o en proporción a lo que los padres enseñan las Escrituras, ¿cuán abismal es la diferencia? De hecho, cuando uno enseña la palabra, pero solo la enseña como una exposición verbal, una voz que proclama dentro del hogar, pero nuestra vida niega lo que estamos enseñando. Lo que va a impactar o afectar la vida de nuestros hijos no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y eso es vital, hermano. Porque la predicación no es solamente decir hacer esto, sino la predicación también es modelar cómo se vive el Evangelio. Escuche estas estadísticas, hermano. Ha habido al menos 288 tiroteos en escuelas en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2009 hasta nuestra fecha. Es decir, eso que los jóvenes están viendo, eso que los niños están viendo, ha entrado y que ha sido permeados en el hogar, ha entrado a las escuelas. Si nosotros nos preguntamos por qué todo esto está sucediendo. Han habido diferentes tiroteos de los cuales no voy a entrar de lleno porque todos ustedes los han escuchado y los han conocido, pero puntualmente en el año 2012, esto es lo que ha estado pasando con las evidencias de los corazones bombardeados por algo que distrae, pero que realmente es tóxico. Y que nosotros no solamente debemos de cuidar a nuestros hijos, sino que debemos de cuidar nuestro corazón. Escuche esto. Se han producido más incidentes con armas, 79 en total este 2022, que en los 12 meses del año, desde el 2013 a 2017. O sea que el 2022 supera todo esto. ¿Por qué? Porque se ha sacado la palabra de los hogares. Lo decimos con claridad y decimos la palabra ha sido quitada de la escuela. Ok, pero a usted nadie le puede prohibir que quite la palabra de la escuela. El problema es que la palabra no ha sido quitada solo de la escuela, también ha sido quitada de los púlpitos de las iglesias evangélicas, porque no se predica la verdad de Dios. Entonces es importante entender esto, por lo que estamos viendo. Así que esta situación solo ilustra, hermano, lo que hoy precisamente vamos a hablar. Las evidencias externas del corazón. Acompáñenme por favor a su Biblia. En Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Y Santiago aquí va a decir algo que nos arrincona, que devela el corazón del hombre. Santiago capítulo 4. Cuando usted lo tenga, por favor, amado hermano, dígame para que no lea yo solito y usted me pueda seguir en la lectura. Hoy vamos a utilizar bastante la Biblia, así que no se preocupe, usted va a estar abriendo la Biblia y lo va a estar usando. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis por qué, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Aquí hay dos preguntas retóricas. Es decir, una pregunta retórica es que o no tiene respuesta o solo tiene una respuesta. Ahora, Santiago está mostrando algo y está preguntando de dónde vienen las guerras, y la palabra guerra aquí no está hablando de los conflictos que nosotros conocemos. La palabra aquí, guerra, se está refiriendo a los conflictos entre la comunidad de la iglesia a la que Santiago le está hablando. Las guerras en parejas, las guerras en la familia. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde vienen los conflictos entre vosotros? Y hace una pregunta respondiendo a esto. Una forma de escribir de esa época: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Ahora,
para explicar este texto, hermano, hay que poner una pausa y vamos a dejar a Santiago por un momento pausado para entonces regresar a las expresiones de la imagen de Dios. Todo hombre conserva la imagen de Dios. Por supuesto, ha evolucionado. Pero hay esa imagen de Dios en los hombres, de diferentes maneras. Y Génesis capítulo 1, 25, solo para que usted no se pierda en eso, se lo voy a leer, o si quiere acompáñeme a Génesis capítulo 1, 26, y vamos a regresar a ese momento donde Dios dice algo vital después de que ha creado al hombre y a la mujer, porque Dios durante 7 veces dice, y vio Dios y era bueno, vio Dios y era bueno, pero cuando termina de hacer al hombre y a la mujer, vio que era muy bueno. El versículo 26, 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y a la imagen de Dios, varón y hembra los creó. Ahora, ¿qué transmitió Dios en la imagen? Bueno, déjeme mostrarle solo un aspecto, porque el tema es muy, muy amplio, pero solo un aspecto de lo que Dios transmitió a esa imagen. Y le regaló al hombre los dones, esos dones de expresión para poder expresarse emotivamente. Así que amar emotivamente, llorar emotivamente, así que reír, enojarse, son parte de esos dones. El problema es que el hombre pecó. Ahora, solo le quiero mostrar algunas cosas que la Biblia nos enseña sobre esto. Y Lucas, usted me acompaña a Lucas. Jesús hace una oración, hermano. En su oración dice cosas impresionantes y por eso lo estoy llevando a que leamos algunos textos solo para que quede la marca de la imagen con claridad a través de los textos bíblicos de lo que está pasando o de lo que Dios nos ha transmitido en el momento de su creación. 17, versículo 23, usted lo ha leído. Le dije Lucas, ¿verdad? Perdón, es Juan 17, cuando Jesús está orando. Y Juan 17, usted lo ha leído muchas veces, pero Jesús dice, 17, vamos a leer los primeros versículos. Versículo 1, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo sea glorificado a ti. Para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. El versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué está diciendo Jesús, Señor? Que te conozcan a ti es que tengan la vida eterna. Así que si algo nos ha transmitido Dios en su imagen, es esa vida. Estamos hablando, aquí Jesús está hablando de aquellos que van a conocer al Señor Jesucristo. Ahora esa vida se empieza a especificar también en aspectos de lo que le estoy diciendo, de la imagen de Dios, esas expresiones divinas que nosotros encontramos en lo que Dios ha hecho con cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, Dios ama y ama profundamente. Dios se alegra, Dios se goza, y lo dice la Biblia. Dios se enoja. Esas son expresiones externas de un corazón, solo que Dios tiene celo y no peca. Dios se enoja y no peca. Dios ama y no peca. Dios se alegra y no peca. Pero los hombres aman y pecan, porque muchas veces aman lo que no deben amar.
Por ejemplo, el hombre que está casado debe amar una sola mujer. Y debe desear una sola mujer. Y cuando algún hombre, usted lo ha escuchado, dice, no, pero es que ya no amo a esta mujer, pero me equivoqué, ahora amo esta. La expresión externa de su corazón es una emoción pecaminosa, terriblemente ofende la gloria de Dios. Porque un hombre, cuando se casa con una mujer, ha hecho un pacto delante de Dios de que amará a esa mujer. El problema es que se entiende el amor como un sentimiento, más que como un mandato de Dios, más que como un fruto de Dios. Por ejemplo, amadas hermanas, a ustedes la Biblia las manda a varias cosas. Una de ellas es, mujeres, someteos a vuestros maridos. Y las hermanas dicen, qué difícil está eso. Sobre todo porque usted no conoce a mi esposo como es de sangrón. Pero a usted se le olvida y pasa por alto que Dios le pone al varón una demanda más alta. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si se hubiera quedado ahí, hubiera sido menos difícil. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿No? Usted tiene que someterse. Y ahí tan fácil que es. Bueno, fácil para uno de hombre. Pero si Dios solo te manda a someterte. Pero al hombre manda a Dios a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. De nuevo, ese es un ejemplo, hermano. Dios ama. Podemos amar porque Dios nos ha amado. Pero ese amor que es algo correcto, cuando uno ama como Dios ama, se puede convertir en un amor pecaminoso porque no es el amor de Dios, y esto empieza a definir qué es el amor. La gente se casa, el joven se casa y dice, yo amo. Pero si ese joven es inconverso, su amor no es el amor de Dios, de un corazón regenerado. Y muchos profesan ser creyentes, y hay iglesias en todas partes promulgando el divorcio. Pero cuando un hombre empieza a desear a otra mujer, o una mujer empieza a sentir ese sentimiento de amor por alguien más, que hay una expresión que evidencia su corazón. Las emociones tienen un origen, hermano, un origen de santidad. Y es el origen en el Creador. Cuando Dios fue al hombre a su imagen y le otorgó esos dones. Las emociones son regalos de Dios. Para que nosotros nos expresemos emotivamente, pero también con santidad. Y no solamente darle rienda suelta a esto. Entonces, ¿por qué las emociones, si son un regalo de Dios, son tan dañinas en la mayoría de la humanidad? ¿Por qué? Por el pecado. Y aquí es donde nosotros entonces, con un panorama más claro, si quiere, si solo acompáñeme a Juan capítulo 3, 16, para ver una expresión de amor única, hermano, y nadie puede amar a ese nivel. Juan capítulo 3, usted conoce muy bien este versículo. Aquí usted mira como la expresión de Dios en el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A quién amó Dios en ese pasaje? Al mundo. ¿Y el mundo qué representaba para Dios? Bueno, ya Juan lo dijo. El que ama al mundo, el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces el mundo era enemigo de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Y Dios nos amó. Es una expresión profunda de un amor sin interés. Es un amor sacrificial. El amor de Dios, hermano, tiene esa distinción. Ama hasta el sacrificio. Este es uno. Hay tantos textos que hablan de lo que Dios nos ha transmitido. Así que hoy nosotros, hermano, quería dejarle claro esto.
En nuestro texto vamos a estudiar tres expresiones o tres verdades sobre las expresiones que nos enseñan a glorificar a Dios guardando el corazón. La primera es la expresión de la imagen de Dios, que ya se la mencioné. La segunda es la expresión que revela el corazón en Santiago. Y la tercera es la expresión que glorifica a Dios. Así que nosotros, como seres humanos, nunca dejaremos de tener esas expresiones. El problema ya no es tenerlas. El punto aquí es qué está detrás de nuestro corazón. ¿Una intención pecaminosa o una intención santa? Por eso incluso cuando se define el amor en términos de la iglesia evangélica y dicen es que yo sentí que el Señor me habló. ¿De qué estamos hablando? ¿De una intención de ego? ¿Que cree que tiene un romance con Dios? Usted ha escuchado ese canto, ¿verdad? Que habla de que es un romance con Dios. Por favor, Él es totalmente santo. Él es el creador y nosotros somos la criatura. Él es Dios y nosotros, hermanos, somos el resultado de un amor profundo cuando Él nos creó, pero estamos tan distantes de Él. Entonces ahora sí, entremos a explicar este segundo punto, las expresiones que revelan el corazón. Y la primera expresión, para que usted vea cómo inmediatamente después de que el hombre pecó, acompáñeme a Génesis capítulo 4. Y en Génesis capítulo 4, yo sé que estamos en Santiago, pero solo le estoy mostrando para que usted vea cómo la Biblia nos deja algunos detalles de cómo el hombre, la siguiente generación después de Adán y Eva de haber pecado, se expresa con emotividad, solo que se expresa equivocadamente. Génesis 4, versículo 4, la caída o el pecado de Adán. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué has demudado tu semblante? ¿Qué está pasando con Caín? Sus expresiones son de odio, de envidia, de rencor a su hermano. ¿Por qué razón? Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque Dios vio el corazón de Abel. Y por eso le agradó su ofrenda. Así que la ofrenda de Abel tenía como fruto la intención correcta de Abel. Pero la ofrenda de Caín tenía una intención ególatra. Quería ocupar el primer lugar. Y odió a su hermano. Y llegó al extremo que lo mató. Pero el punto es que lo primero que Dios nos muestra, y es tan específico, es que su rostro se ha demudado. Y la gente a veces dice: pero yo no he dicho nada. No dijo nada con palabras, pero todas sus expresiones dijeron más que las palabras. ¿Le ha pasado? O mejor dicho, lo ha visto. Porque si le digo le ha pasado, a nadie ninguno le ha pasado. Pero si le digo lo ha visto, todos han visto cómo le hacen caras, cómo no le habla, cómo la gente, pero yo no dije nada, no dijo nada. Y eso es lo terrible, que no ha dicho nada por un mes, pero no ha hablado con su esposo, le quitó el habla. Lo puso en disciplina. La disciplina en la casa es que la esposa no le cocina más al esposo y no le habla más. Esas son expresiones del corazón. Sin palabras, pero sus actitudes matan. Porque detrás de eso hay un enojo, una amargura, una ira, un deseo de ver mal a alguien más. Y aquí está Caín. Hermano, estamos en el capítulo 4. La primera pareja está Caín y Abel, y Abel mata, pero Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque Abel tenía un corazón diferente y da una ofrenda que le agrada a Dios. Y Dios mismo aborda a este hombre. Y Dios mismo aconseja a este hombre. Y este hombre rechaza a Dios. Usted cuando lee la Biblia, ¿sabe cuándo comenzó esa teoría o esa doctrina diabólica de un hombre con dos mujeres? Comenzó en el siguiente hijo de Caín, que se rebeló contra Dios. Ok, ¿me estoy explicando? Que vayamos más profundo. Entonces ahora,
regresemos a Santiago, capítulo 4. Y Santiago, de nuevo la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? La palabra griega, hermano, para guerras señala polémica. Pero no solamente eso, también habla de disputas o combates frecuentes y prolongados. Ahí estamos en Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Ahora, responde. Santiago dice: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? O sea, hay una intencionalidad de querer ganar algo que no se puede ganar. Así que para que vayan entendiendo, la palabra guerra no está hablando de esas guerras, sino que está hablando de un combate frecuente, prolongado, y está hablando en relación a la comunidad o al hogar. Luego nosotros, por eso es que también se puede esa palabra guerra como pleito, riñas en hogares, y también se puede entender esas riñas como un deseo descontrolado. Usted se enoja, me imagino que se enoja. ¿Alguna vez examina cuál es la razón de su enojo? Hermano, tenemos muchos problemas en el matrimonio. ¿Podría usted orar por mi esposa porque ella no se calla? ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que el esposo ya decidió quién tiene el problema. Y está bien, la hermana debería de callarse. Primero vamos a escucharla que hable una su hora para que entonces se canse un poquito y entonces poder escuchar cuáles son sus argumentos. Pero también hay que entender que muchas veces, en muchos casos, las mujeres están siendo abusadas. Y su única arma muchas veces es hablar, y hablar, y hablar. Bueno, aquí no hay ningún caso, pero estoy contando de casos en estos 29 o 30 años que tengo que estar pastoreando que he visto. Hay conflictos que el enojo o la ira o el descontrol o la violencia solo es el reflejo de una expresión que está haciendo, que ha atrapado el corazón por no hacer lo que la Biblia dice. Ya vamos a llegar a qué tenemos que hacer, cómo controlar estas pero sigamos aquí en el texto. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos o pleitos? Dice la Reina Valera. Se refiere a una lucha o batalla específica. Ambos términos se usan para indicar las relaciones personales violentas, tanto guerra como conflictos. Así que, hermano, usted empieza a entender por qué tengo tantos conflictos en mi hogar. Bueno, tiene que ver con lo que hay en su corazón. Y las emociones que usted está teniendo, los ataques, las expresiones que usted tiene, solo están evidenciando que hay en su corazón. Pero hermano, soy cristiano. Sí, yo sé que muchos son cristianos. Y Santiago le está escribiendo a los creyentes. Y no solo Santiago. También Efesios escribe a los creyentes que se quiten toda ira, todo enojo, toda gritería. Y por eso es importante empezar a entender, porque como dijo el pastor Juan al principio, nosotros, hermano, estamos caminando y creciendo en santidad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Si hay algo que es importante que todo pastor tiene que entender, y los miembros de la iglesia, es que la iglesia es un lugar para que los creyentes se santifiquen. Y una manera de santificarse es a través de la palabra. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es santificándose, exhortándose los unos a los otros. ¿Qué motiva las guerras y los conflictos o pleitos entre ustedes? Responde Santiago. No vienen de sus deseos, de sus sentimientos, porque cuando el texto dice, y se lo leo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? No vienen de vuestras pasiones. La palabra pasión se puede traducir deseos. Así que podríamos entender, y también sentimientos. Podríamos entonces traducirlo, no vienen esos conflictos de sus sentimientos,
de esos deseos que hay internos en su corazón, de sus pasiones, de sus placeres. Ahora, acompáñeme por favor a un texto que usted se sabe de memoria. Vaya a Mateo capítulo 16. Y en Mateo capítulo 16, usted va a encontrar un texto que la gente en las iglesias se lo sabe de memoria, pero es poco explicado. Mateo 6. Perdón, es que estoy poniendo un 1, estoy agregándole 6. No sé por qué le estoy agregando. Hoy vine dadivoso, hermano. Mateo 6, 19 dice: Jesús, escuche, Jesús, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ahora, mire, este versículo también se podía traducir: donde esté tu tesoro, ahí está tu ídolo. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? No, la pregunta no es dónde está tu corazón, ¿dónde está tu tesoro? ¿Por qué te apasionas? ¿Qué te enciende en pasión? Llámese esa pasión ira, concupiscencia. ¿En qué? ¿Qué te apasiona? Ahí está tu corazón. Por ejemplo, cuando tú te levantas, cada día cuando te levantas tú y yo, tú tienes evidencia de dónde está tu corazón. ¿Qué haces las primeras horas de la mañana o los primeros minutos? Aparte de ir al baño, ¿qué haces? Café ya no aguanto. Un pan con jamón, unos 3 huevitos, frijolitos, tortillas. ¿Qué haces? ¿Buscas a Dios? ¿Acaso no cada vez que te levantes el amor, la gracia y la misericordia de Dios son nuevas para ti? Entonces, de nuevo, ¿dónde está tu corazón? Así que si tu corazón está sometido, tu corazón está en un tesoro que es terrenal, tienes como aliadas las expresiones externas de tu corazón. Puede ser que tú tengas razón, hermana, que tu esposo necesite varios arreglos. Hasta un overhaul si quieres. Pero eso no te da derecho, ni te debes de permitir enojarte. Porque claramente lo está diciendo el texto que estamos leyendo. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Hay una lucha interna en esto que se está diciendo. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la voluntad del hombre. Estamos hablando de las intenciones. Estamos hablando de la mente del hombre, de su pensamiento. No estamos hablando del corazón que hace sístole y diástole. Estamos hablando de los judíos lo entendían de esa manera. Y por eso es importante entender si el placer es todo en tu vida, entonces te vas a encontrar con peleas, con divisiones, con divorcios, con hijos deformados. Porque la Biblia está siendo clara, y lo ha sido siempre. Todo creyente necesita evaluar las expresiones que salen de su corazón. Solo que cada quien lo expresa de diferente manera. Hay gente que lo expresa hablando, equivocadamente, ofendiendo. Hay gente que lo expresa pegando, terrible. Hay gente que lo expresa con gestos. Hay gente que lo expresa separándose. Me voy para otra ciudad o para otra nación. Pero el problema va a ir con él o con ella, porque el problema está ahí. Y si tú eres creyente, tienes que recordar que si tú eres un creyente, tú eres un perdonado. Y una evidencia de un nacido de nuevo es poder perdonar, porque has sido perdonado. Tú no necesitas esperar que te pidan perdón como creyente. Tú y yo debemos otorgar el perdón cada vez que oremos. Pero si tú no oras todos los días,
tenemos otro problema. Las expresiones externas de tu corazón son las emociones. Y esas expresiones, ¿qué hacen? Evidenciar. ¿Qué? Tu corazón. Y algunas veces, por ejemplo, y tenía yo plática con un hermano hace poco y le decía, mira hermano, el hombre que ve pornografía no ama a su esposa. No, yo sí la amo, hermano. No, no la amas. No, lo que pasa es que usted sabe que uno, y lo generalizó, nosotros los hombres tenemos esa tentación de ver pornografía. No hable en plural. Hable de usted. Porque Jesús dijo, el que mira a una mujer, habéis oído que fue dicho que el que toma a una mujer y se acuesta con ella es adúltero, pero yo os digo que el que mira a una mujer y la desea y adúltero. Entonces un hombre que está viendo pornografía, ¿qué está haciendo? Está adulterando. Si es casado, pues. Si es soltero está fornicando, pero si es casado está adulterando. ¿Por qué? Porque está deseando a una mujer que no es su esposa. Entonces ese hombre necesita llegar con el pastor, y hoy le voy a dejar mucho trabajo al pastor, llegar con el pastor y confesar su pecado y decir, hermano, tengo este problema, ayúdeme. Por eso el autor responde a estas preguntas, a esta pregunta retórica. El autor, es decir, Santiago responde a esta pregunta. Y responde, y te lo voy a leer varias veces como ya lo he hecho. No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Hay una guerra, hermano. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Ha visto esa gente que todo es el reino de la tinieblas me está atacando? Sí, claro que lo quiere ver muerto. Cuando el diablo ve a un hombre que va al cielo, levantará toda la fuerza que tiene en el mundo para detenerlo. Pero cuando el diablo sabe que la gente va al infierno, no hace nada por detenerlo. Al contrario, le ayuda para que siga caminando. Por eso hay una advertencia respecto a las pasiones que combaten. Y esa palabra pasión, que ya le expliqué algo, y esto es lo más importante de esa palabra, es que viene del griego hedón, de lo que nosotros conocemos como hedonista, que es precisamente el placer, la señal de una satisfacción que se desea, de los deseos sensuales puntualmente. Deseos sensuales son satisfacer mis emociones. ¿Tú has escuchado esa expresión o esa palabra terrible de un esposo o una esposa? Ya no amo a mi esposo. ¿Lo has escuchado? Pero soy cristiano. Es que la Biblia me enseña que tengo derecho a ser feliz. Deberías enseñar a la Biblia. La Biblia te enseña a ti y a mí que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y que todo alma que pecare morirá. Ahora, ya no amo a esa esposa. Ok. Me lo han dicho también muchas veces a mí. Hermano, no amo a mi esposa, ¿qué hago? ¿Usted es cristiano? Sí. Pues primera de Juan lo dice varias veces. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, en este caso voy a poner a su hermana, que y esa primera hermana debe ser su esposa. Así que si no ama a su esposa, no ama a Dios. Entonces tiene un problema ese corazón. Porque lo que ama es el hedonismo, sus sentimientos sensuales. No, es que en esa iglesia no me saludan, mi hermano, mejor me voy. Eso es hedonismo. No lo saluda a nadie. Yo le aseguro que el pastor Juan le autoriza que usted se ponga en la puerta y salude a todos los hermanos. Póngase ahí, hermano, me llamo fulano tal, hermano, me llamo fulano, hermano. Después de que hayan pasado todos, por unos 3 meses, todos los domingos, ya lo van a saludar. Qué fácil se solucionan los problemas.
Tus deseos hedonistas internos pueden estar muy escondidos, pero si no los sometes a las Escrituras, tarde o temprano, evidenciarán tu corazón. Como aquella niña en la escuela. No se sentaba. Siéntense y a parar. Y como todos, siéntese, le dijo la profesora. Y entonces la niña no se sentó. Siéntese, le dijo. Oyamos a su papá. Y se sentó y al sentarse dijo, me siento, pero por dentro estoy parado. A usted le da risa, pero mire, pero esa niña es el ejemplo de todos nosotros. Que Dios nos estaba a decir que nosotros nos rindamos a Él. Y al fin, sí Señor, me voy a rendir, pero por dentro sigo sin ofrecerte mi corazón. Aquí hay un asunto importante. ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? Te pregunto, ¿hacia dónde se inclina tu corazón? Hacia donde se inclina tu corazón, ahí, hermano, es donde, hacia donde está tu tesoro. ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? ¿Hacia el placer? ¿Qué hay en tu corazón? Cuando tú volteas a ver a tu esposo, él es un regalo de Dios, es un pacto con Él. ¿Por qué te estás peleando con la persona equivocada? Si con quien tienes que pelearte es contigo mismo. Y meten esa pelea al pastor. En el sentido que te ayude, pues. Que te ayude. Pastor, yo me levanto y me dan ganas de volverme a bautizar, pero en aceite bien caliente para ver si así. Las expresiones evidencian tu corazón. Acompáñenme, hermano, a Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4. Hermano, usted sabe que ustedes están estudiando Efesios. Los primeros 3 capítulos de Efesios es Pablo revelando lo que Dios ha hecho por los hombres para salvarnos. El capítulo 4, 5 y 6 es lo que Dios demanda a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, dice, se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hay 5 cosas aquí que tienen que ver, 2 de ellas o 3 de ellas tienen que ver con aquello que está escondido en el corazón. La amargura muchas veces no se ve. Y la gente lo saluda a uno. Mi amado hermano, ¿cómo está? Y cuando se va, Señor, yo te lo envío, te lo ofrezco, llévatelo, Señor. Mire, esto que le estoy diciendo no es una broma. Varias veces, de diferentes lugares me lo han dicho. Me recuerdo a una esposa que me dijo, hermano, ayúdeme a orar. Mire la petición, ayúdeme a orar, hermano. Es que yo ya no aguanto a mi esposo, hermano. Mira, hay veces que en la mañana cuando me levanto y lo veo bien dormido, digo, desgraciado. Y me dan ganas de agarrar la almohada y ahogarlo. ¿Qué había en su corazón? Amargura. Amargura. ¿Cuántos años lleva así, hermano? A unos 10, hermano. Por 10 años escondido algo que es dañino. Amargura es en griego es un resentimiento calcitante, es decir, ardiente. Está ahí adentro quemándole y logra no mostrarlo. Pero esa amargura va a ir creciendo, lo va a incendiar. Escuche esto. Se ha quitado de vosotros toda amargura, todo enojo. Esa amargura provoca un enojo constante. Y la palabra enojo se puede entender como una actitud interna sutil. Estas dos son situaciones sutiles. Hay enojos que se esconden en el silencio y en el alejamiento. Usted sabe que quitarle el habla a un cónyuge o a un padre o a una madre o a hijos es una violencia pasiva.
Y luego ira, una rabia descontrolada. La ira es una rabia descontrolada que llega, hermano, que lleva, deja llevarse por la pasión del momento. Padres que golpean a sus hijos. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de las expresiones externas que se evidencian. Ahora, ya las siguientes, le hablé de amargura, de enojo, pero ahora hay ira, hay gritos y hay maledicencia, que son expresiones externas de un corazón que necesita urgentemente o nacer de nuevo o someter esas cosas bajo la palabra del Señor. Si te pasa, no quiere decir necesariamente que si estás gritando, no quiere decir necesariamente que no seas creyente, pero necesitas llevar eso a la voluntad del Señor. La pregunta es muy sencilla. Cuando tu caso se descompone, ¿a quién se lo llevas? ¿Al doctor? Y cuando te duele por 4 semanas o por 4 días la cabeza y cada día va más fuerte, ¿vas al mecánico? Entonces, cuando tienes problemas en tu corazón, ¿a quién debes ir? A Dios y a la palabra y pedirle ayuda al pastor o a alguna hermana que te pueda ayudar, que te pueda guiar a la palabra y decir, porque yo sé que tú dijiste la palabra, pero tienes que saber exactamente qué hacer con la palabra. No solamente abrirla y leerla y decir, bueno, ya esto lo leí. Así que ira es esa rabia descontrolada que te lleva o que se deja llevar por la pasión del momento. Gritería señala una manifestación explosiva, la palabra en griego, en público, que evidencia otra vez tu falta de control. Si tú estás gritando, lo que te está diciendo eso es que ya no tienes control internamente de lo que estás sintiendo, que te urge, hermano. Ayuda. Maledicencia es blasfemia, es difamación. Ya todo esto está escalando. Empezaste con amargura y luego te llevó al enojo y del enojo a la ira y de la ira a los gritos. Y ya no basta esto porque no funciona para ti o para algunos y entonces hay que difamar a aquellos que están. Y luego llega a la malicia y hay intenciones de hacer daño. Las expresiones pecaminosas evidencian la condición de un corazón enfermo. Por ejemplo, un creyente que no ora y que no lee la Biblia, por una semana debe estar en el intensivo. Debe estar en el intensivo, porque ha perdido su comunión con Dios. Ay, hermanos, es tan exagerado. Miren el ejemplo que le voy a dar. Hermana, ¿qué haría usted si su esposo por 2 días no le habla? ¿Se preocupa? ¿O le da gracias a Dios? Me imagino que se preocupa, ¿verdad? Y ya una semana usted dice, no, esto lo voy a tener. Y Dios es más grande que su esposo. Y Dios es más grande que nuestra esposa. Nosotros necesitamos estar cerca de Dios. Un creyente glorifica a Dios cuando lleva esto a someterlo a la voluntad del Señor. Solo estoy viendo, no me pensar que estoy contestando ningún texto. Solo estoy viendo cuánto tiempo me falta, pero ya me quedan 5 minutos. Y entonces, acompáñenme al tercer punto. El primer punto es cómo las expresiones fueron transmitidas por Dios a nosotros cuando nos fue. El amor correcto, el gozo correcto, la pasión correcta. El segundo punto habla sobre esas expresiones pecaminosas que evidencian el corazón. Y el tercer punto, hermano, tiene que ver con las expresiones que glorifican a Dios. Para ello, acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y Proverbios capítulo 4, tú lo has leído muchas veces, es tan claro y tan pequeño el texto que dice Proverbios 4, 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, también guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora,
Esto es hermoso. La palabra, por ejemplo, aquí en español se traduce sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. Pero en griego en hebreo hay una diferencia. Guarda habla de vigilar diligentemente. Pero habla de vigilar sobre algo o sobre alguien. Habla de ser un custodio. La idea es ser un custodio, alguien que está cuidando. El bebé, tú que eres madre o padre, el bebé de 3 meses, ¿quién lo cuida? ¿El papá o la mamá? La mamá tiene esa naturaleza que lo quiere proteger. Incluso eso de proteger, usted lo ve hasta en el reino animal. Las leonas se le someten al león. Pero cuando ese león atenta contra sus cachorritos, ahí sí la expresión se vuelve una leona. Y se le van encima al león. Hay una imagen en las redes sociales de un león que lo tienen agarrado como 5 leonas. Y una y el león ya ni se mueve. Porque una leona lo tiene agarrado aquí. Y la otra lo están mordiendo por todas partes. ¿Por qué razón? Porque intentó matar a sus cachorritos. Este es un ejemplo en el reino animal y de la vida salvaje. Pero tú deberías de preocuparte de tu corazón y entender esto. Sobre toda cosa guardada, habla de alguien que está custodiado. Tú tienes que ser un custodio de tu corazón. Inmediatamente cuando sientas algo que no honra a Dios. Porque ahí comienza todo. Cuando tú descubres algo en tu corazón que no agrada a Dios, debes ir al Señor. Por ejemplo, luego dice sobre toda cosa guardada, luego dice guarda tu corazón. Esta palabra hebrea señala el hecho de mantener a salvo de lesiones el corazón. Sobre toda cosa guardada, o sea, sobre toda cosa, mantén custodiado tu corazón y guarda tu corazón y guárdalo. Si manténlo a salvo de daños. Cuando alguien te insulta, ¿qué haces? ¿Recibes el insulto o lo desechas? Si lo recibes, va a dañar tu corazón. Si lo desechas, tu corazón puede perdonar. Ya te dije, corazón comúnmente habla de la mente, del centro del pensamiento, de la voluntad, de la razón. Y también obviamente incluye las emociones. Entonces esta enseñanza te lleva a entender por qué hay tantos conflictos en el matrimonio entre padres e hijos y entre esposo y esposa, porque ni papá ni la mamá están guardando su corazón, no lo están custodiando. Así que le dan libertad a sus emociones. Donde se inclina tu corazón o donde se incline tu tesoro, ahí estará tu ídolo. Y tu ídolo puede ser tu ego. ¿Quién gana las batallas en el matrimonio? Siempre yo, va a decir la hermana, siempre yo. Y hasta de repente lo ha dicho, yo siempre te gano las batallas. Así que no empecemos porque vas a perder. Ahora ya sabe, hermana, que usted necesita custodiar su corazón. Y que ganar batallas no le agregan ningún galardón en el cielo, al contrario. Esto solo son ejemplos, por favor, no va a pensar que el hermano me estuvo contando algunas cosas que estaban pasando en la iglesia. ¿Qué sientes? ¿Qué deseas, hermano? ¿Qué consume tu mente cuando estás a solas? El creyente es templo del Espíritu Santo y debe ser un guardián de la verdad. Por lo tanto, debe vigilar con diligencia sobre su corazón para mantenerlo sano. El creyente glorifica al Señor guardando su corazón de los peligros del pecado. Y por eso la Biblia nos dice en textos como Proverbios 22 que nos alejemos de quién, de los perversos, que nos alejemos del chismoso, que no nos juntemos con el iracundo, que nos alejemos de la mentira. ¿Qué se está pasando? Está guardando tu corazón. De hecho, también Proverbios nos habla de dirigir nuestro corazón por el buen camino. Eso es parte de guardar el corazón. De hecho, Jeremías dice que lo más engañoso que hay es el corazón. Es decir, cuando ese corazón no ha sido regenerado.
Y aún siendo regenerado, tiene la tendencia a meterse a aspectos que no debe meterse. Así que tus problemas, los problemas que puedas estar teniendo contigo misma, contigo mismo, puedes someterlos siendo un custodio de tu corazón. Estoy finalizando, hermano. ¿Comerías tú? ¿Agarrarías un pedazo de un cadáver de un venado de hace 4 días y lo asarías para comer? No comemos nada que pueda afectarnos. Bueno, comemos muchas cosas que pueden afectar, pero las comemos porque para dar son ricas, y lamentablemente hemos caído en eso, pero no comemos nada que estuviera de esa manera. Pero lamentablemente en la vida espiritual, hermano, estamos oyendo, viendo y dejando que nuestro corazón entren cosas que luego dimensionan nuestras expresiones del corazón. ¿Lo has entendido? ¿Vas a guardar tu corazón? ¿Vas a guardarlo? ¿Vas a detener ese caudal de enojo, de molestia, de lástima, de victimizarte, de todo, cualquier aspecto? Y vas a honrar a Dios. Termino con esto. Alguien preguntó en una conferencia: el esposo le ha prohibido a su esposa que lea la Biblia y que ore, y corre el peligro de que le pegue si lo hace. ¿Qué aconseja? Bueno, que la mujer, esa había sido la enseñanza, que la mujer con la boca callada se gane a su esposo inconverso. Si sabe que su esposo es violento, si sabe que le dijo te voy a pegar si oras. Pablo, si le hubieran dicho te vamos a matar si oras, Pablo se va de esa ciudad y se va a orar a la otra. Ahora la esposa no se puede ir de la casa, pues lo puede orar mientras él está trabajando y no ponérsele, decir yo voy a orar porque la Biblia me llama a sufrir por el evangelio. Te llama como mujer o como varón a glorificar a Dios en cada acción y decisión que tenga. Así que, hermano, pongamos esto delante de Dios y guardemos nuestro corazón para que nuestro corazón no siga comiendo basura y sigamos explotando o teniendo deseos o intenciones que no son de una ciudad. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, porque tú nos has mandado, Señor, a vivir conforme a las Escrituras. Y es tu palabra la que nos manda a quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda forma de gritería, toda maledicencia y toda malicia. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, a observar nuestros corazones, a escuchar, Señor, tu consejo en tu palabra, como tú se lo advertiste y se lo demandaste a Caín, pero él no escuchó cuando su ira lo estaba consumiendo. Que podamos nosotros, Señor, alejarnos de toda pasión que quiera consumirnos internamente, porque tarde o temprano también lo expresaremos externamente. Ayuda a cada matrimonio, a cada familia que está en este lugar, que pueda salir de aquí entendiendo, Señor, que no toda emoción te agrada ni te glorifica. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, le invitamos a estar por pie de pie y cantar con nosotros esta última alabanza, Danos un buen lugar.